Muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto saludarlos hoy en este martes para hablar de un tema fundamental y que sin duda ha tenido una acogida muy importante para iniciar el año. Me presento, soy Jaime Marín, director de programas abiertos de Executive Education y es un gusto saludarlos hoy, saber que personas nuevas llegan a esta unidad de la Universidad de los Andes y también egresados y personas que han tomado diversas formaciones con nosotros que mantienen ese vínculo. Gracias por estar hoy acá. Seguro muchos de ustedes o están de regreso a casa o tuvieron jornada laboral en teletrabajo o pudieron finalizar la jornada y estar acá. Así que gracias por sacar el tiempo y por acompañarnos en este valioso espacio que esperamos cumpla las expectativas respecto a esta temática tan importante que hemos denominado crecimiento estratégico, cómo llevar tu empresa al siguiente nivel. Esta conversación estará guiada por nuestro profesor de Alta Gerencia Internacional y de Juntas Directivas, Carlos Telles. Él es candidato a doctor en Administración del Instituto de Empresa, MBA de la Universidad de los Andes, y solo pongo dos del listado de estudios que tiene Carlos, que es increíble su preparación, pero pues aquí destaco estos dos. Es conferencista, profesor y consultor en temas de estrategia y gobierno corporativo. Durante más de 20 años ocupó diversos roles ejecutivos y directivos, desde presidencias, gerencias generales en organizaciones de alto nivel, así como una importante trayectoria en juntas directivas, papel que actualmente sigue ejerciendo en algunas de ellas. Este es un espacio que hemos liderado y que hacemos la invitación desde el programa de alta gerencia internacional, una formación, la formación pionera y líder en Colombia en altos directivos y que justo este año está cumpliendo sus primeros 55 años de historia. Para que se hagan una imagen. Esta formación nació antes que las maestrías y las especializaciones en Colombia y fue la primera opción que tuvieron los directivos en el país para formarse, para encontrar un espacio de actualización, de conversaciones de primer nivel. Y hoy seguimos vigentes y seguimos trabajando en ello. Así que más adelante tendremos el espacio para conversar sobre este relevante programa. Por el momento, queremos dejarlos con Carlos Telles para hablar de este tema que nos ha convocado hoy, que nos tiene aquí a un grupo más de más de 100 personas para conversar sobre ello. La dinámica de este espacio es muy sencilla. Vamos a tener esta conversación por aproximadamente 35-40 minutos guiada por Carlos. Durante este tiempo, el chat está habilitado para que puedan ir enviándonos sus preguntas. Algunas de ellas las resolveremos al final de esta intervención. Así que muy agradecido, Carlos, por aceptar esta invitación, por traernos este valioso contenido y estas valiosas reflexiones en torno a el crecimiento estratégico. Así que te doy la palabra para que podamos empezar con el webinar. Jaime, muchas gracias. Voy a compartir en este momento mi pantalla para que demos inicio a esta conversación. Primero que todo, les saludo, les agradezco mucho su compañía. Yo me siento siempre muy honrado por la invitación que me hace la universidad, pero además por la acogida que tantas personas le dan a estos espacios para compartir conocimiento aplicado, que es de lo que se tratan estos programas de alta gerencia internacional y en general los programas de formación ejecutiva hoy en día. Hoy vamos a hablar de crecimiento estratégico y para eso voy a abordar 3 o 4 elementos de contexto básicos que los van a encontrar ustedes de manera recurrente en mis intervenciones para aclarar de alguna manera este término estrategia y estratégico a qué se refiere. Cuando hablo de estrategia, sigo todavía, y lo van a ver ustedes en otras de mis conferencias grabadas para la universidad, muy cómodo con esta definición del profesor del MIT, Donald Schul, que plantea que estrategia es básicamente la escogencia de aquello en lo que nos vamos a convertir y cómo vamos a lograrlo, es decir, un marco de referencia dentro del cual nos movemos en la cotidianidad que tiene un objetivo, un destino, y dentro del cual hay un conjunto de escogencias, que insisto, siempre que tengo la posibilidad,
la esencia de hacer estrategia es escoger. Estas todas son palabras del ámbito de la estrategia. Si tuviese que escoger una de ellas solamente para asimilarla al significado de estrategia, definitivamente sería la palabra escogencia. Y ese proceso de hacer estrategia, básicamente, considero que lo desarrollamos desde un proceso de pensamiento estratégico. Ustedes también van a escuchar que insisto en esta definición, en tanto hacer estrategia no es simplemente elucubrar sobre el futuro. Hacer estrategia es, por supuesto, un ejercicio de imaginar el futuro, pero orientado a tomar decisiones en el presente, bien para prepararnos para versiones futuras de ese, o versiones posibles de ese futuro, o realmente para tratar de darle forma intencional y deliberadamente desde nuestras escogencias. Así que cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando de uno de los temas esenciales de la estrategia. Yo considero que las empresas hacen estrategia, y últimamente ya lo denomino con sentido de comunidad. En otras oportunidades lo hablaba generando valor compartido o con responsabilidad social empresarial. Creo que lo hacemos hoy pensando que somos parte de una comunidad, que somos actores, miembros de esta comunidad, de esta humanidad, de este planeta, y dentro de esas escogencias, lo que buscamos básicamente generar valor a nuestras partes interesadas, generar, por supuesto, rentabilidad, diferenciarnos para competir, ser sostenibles en el corto y el largo plazo, interactuar de manera armónica con nuestro entorno y nuestro ambiente, fortalecer la sociedad y todo eso también sumado a esa intención de crecer, que de alguna manera es lo que nos lleva a hablar del crecimiento estratégico, que entonces podríamos decir que es ese tipo de crecimiento deliberado, producto de una reflexión, de unas escogencias, y para lo cual, si bien no debemos descartar la posibilidad siempre interesante, viable, legítima de que aparezcan oportunidades que hoy no visualizamos, también es importante que hagamos escogencias de forma consciente sobre cómo vamos a crecer. Y por eso, una primera pregunta, antes de abordar la pregunta esencial que les proponía este webinar de cómo llevar las empresas al siguiente nivel, una pregunta que propongo es ¿por qué llevarlas al siguiente nivel? Y estas son algunas de las razones por las cuales crecen las empresas. Las empresas no crecen, como algunas personas creen, por un capricho capitalista o por la avaricia de los dueños de las empresas. Realmente las empresas crecen por muchas razones, de las cuales algunas voy a mencionar acá. La primera es por razones de competitividad. A veces es necesario para competir mejor tener un mayor tamaño. Algunas empresas crecen porque necesitan economías de escala y diluir sus costos fijos, que es un típico argumento de crecimiento. No digo que todos estos sean unos buenos argumentos en sí mismos, son argumentos que explican el crecimiento, algunos más peligrosos que otros, algunos poco estratégicos, igual los voy a mencionar. Hay empresas que crecen porque necesitan utilizar la caja que tienen disponible. Los accionistas no quieren retirarla, confían en la empresa y necesitan entonces, los que gestionan la empresa, buscar alternativas de inversión. Algunas empresas simplemente crecen también porque tienen una capacidad instalada ociosa y necesitan ocuparla, también pensando en capturar esas economías de escala que mencioné, o también porque necesitan tener masa crítica para acceder a mejores tecnologías o inclusive tener una capacidad económica que les permita atraer un mejor talento. Hay unas motivaciones que no son muy sanas, pero que están descritas en la literatura como las últimas dos. Hay empresas que crecen simplemente cuando están cotizadas en bolsa, y particularmente en Estados Unidos hay estudios sobre esto, y es que las empresas que crecen son percibidas positivamente. Así no sepamos realmente si ese crecimiento es adecuado o no, hay una tendencia en algún momento de ese crecimiento a que su acción se valorice. De alguna manera, la fe del mercado es que en algún momento ese negocio grande va a poder ser rentable. Y lo otro, que es también un incentivo perverso que tienen algunas compañías, es volverse grandes para no ser adquiridas por otras. Es decir, para defender la propiedad o, en casos de estas compañías donde la propiedad es muy dispersa, para un equipo ejecutivo o una serie de interesados internos poderse mantener en el poder. Hay esas razones para crecer.
Por ejemplo, la construcción de barreras de entrada para los competidores. Cuando los mercados se saturan, es más difícil la entrada y algunas empresas quieren crecer básicamente por ese motivo, para ocupar espacios. También para fortalecer la posición en el mercado. En muchas industrias ustedes observan que el número de actores se va concentrando, hay una convergencia en esas industrias, que entre otras cosas suele coincidir con un deterioro en los márgenes de esas industrias y allí se vuelve clave el tamaño para poder capturar economías de escala. Y estas empresas grandes, sin cometer ningún delito, cartelizarse o cosa por el estilo, tienen la capacidad de enviar señales de precios al mercado o de hacer negociaciones más favorables y competitivas con sus proveedores. Las empresas también crecen porque de alguna manera necesitan diversificarse, es decir, desconcentrar el riesgo para sus accionistas de estar en un solo negocio o en una sola industria o en una sola geografía. Y otro motivo de crecimiento que es importante considerar es el que asiste a las empresas familiares, en tanto las familias no crecen a la velocidad del crecimiento de las economías. En las familias que dependen para su vida cotidiana de los resultados de las empresas, ese crecimiento de la empresa necesita suceder para acompañar el crecimiento de la familia. Entonces, hay muchos motivos y yo diría que hay uno que es clave. Y es que la empresa que está generando un impacto positivo para sus partes interesadas es natural que quiera ampliarlo. Entonces son empresas que crecen en razón a su propósito. Esta frase me la decía un empresario que está en una industria que realmente tiene ese impacto. Y lo que me decía es, mire, ampliar nuestro impacto positivo para la humanidad y el planeta es la razón por la que queremos crecer. Lo que estamos haciendo claramente está generando un impacto positivo en lo social, en lo ambiental, a la vez que en lo económico, y por eso el crecimiento va a ser bueno para todos. Ahora, formas de crecimiento. Esto puede sonar aquí un poco académico, pero es bueno tener en ese lenguaje de crecimiento estratégico estos términos claros. Hay empresas que crecen básicamente de forma orgánica, es decir, desde adentro, y van creciendo a la velocidad que les permite su mercado, el desarrollo de su negocio. Otras crecen de manera inorgánica, por ejemplo, adquiriendo a otras compañías o haciendo alianzas con otras compañías, y cuando esa adquisición de otra empresa sucede en una industria similar a la de la empresa que adquiere, es decir, compro otra empresa que hace lo mismo que yo, hablamos de integración horizontal, o cuando es en otros negocios, hablamos de un crecimiento diversificado, el cual puede ser básicamente relacionado o no relacionado. El crecimiento relacionado es el que tiene que ver con el negocio en el que estoy, y típicamente una de las formas es lo que se llama la integración vertical. Entro al negocio de mis clientes o entro al negocio de mis proveedores, estoy en una misma cadena de valor, o puedo hacer diversificación no relacionada a otras industrias o a otros ámbitos de negocio que no necesariamente se relacionan con el negocio principal en el que hoy estoy. ¿Qué pasa con el tema del crecimiento? Y ese básicamente es el mensaje central de hoy. El crecimiento es retador y necesita de mucha atención y de muchos recursos, no solamente económicos. Este es un libro muy interesante, es del año 2016, considero que sus ideas siguen siendo muy vigentes y su nombre pareciera que lo enfocaras en un libro de emprendimiento, pero realmente es un libro de crecimiento y un libro de estrategia empresarial escrito por dos reconocidos consultores de la empresa Bain & Company, donde fíjense en la cifra tan dramática que plantean. Cerca del 90% de las iniciativas de crecimiento en las empresas fracasan por razones internas y no externas. Es decir, el fracaso en el crecimiento obedece a temas, como los que mencionan los autores, de ejecución, falta de liderazgo y de seguimiento, la complejidad interna de las empresas que les impide realmente avanzar en ese crecimiento o en esa diversificación, la burocracia. Y por eso el nombre del libro lo que invita es a que cuando abordemos el crecimiento, de alguna manera recuperemos ese espíritu de emprendedores que tienen los fundadores de las empresas. Mucho cuidado, mucha ejecución, mucha atención a esas iniciativas de crecimiento. Y cuando miraban en dónde fallaban las empresas o las razones que explicaban los fracasos de sus intentos de crecer, fíjense lo que encontraron. Ahora,
toda esta información de estos libros y estas estadísticas, más que tomarlas al pie de la letra como algo que sucede en todas partes y es una teoría general, es bueno tomarlo simplemente como una referencia. Y fíjense aquí, principal causa de fracaso en las iniciativas de crecimiento en ese estudio del cual hace referencia el libro es recursos insuficientes. En todas las empresas, independientemente de su tamaño, hay recursos insuficientes. Y repito, no son solo los económicos. El tema de la escasez de talento suele ser un cuello de botella enorme para el crecimiento. Y fíjense los otros dos, con el 34%. La cultura, queremos crecer, pero somos aversos al riesgo, y allí hay, de alguna manera, unas posiciones contrapuestas, y muy importante el que aparece allí de la incapacidad de enfocarse. Solemos caer en una trampa y es la de querer hacer demasiadas cosas a la vez. Y por eso, para abordar estos retos de tener recursos suficientes en razón a que sí estamos enfocados, desarrollé esta metodología que utilizo, por supuesto, para compartirla en el ámbito académico, en programas como estos en los que participo en la universidad, también en mis conferencias y en mis consultorías, para abordar ese crecimiento de manera estratégica, lo cual expliqué al principio de esta intervención. Y el modelo lo denominé SER, crecimiento estratégico recurrente, entendiendo que es importante, y es mi punto de partida de toda la filosofía de este modelo, que en las empresas es importante conservar ese espíritu emprendedor y ese espíritu de crecimiento. Necesitamos desacomodarnos independientemente del tamaño y no conformarnos simplemente con el estado de cosas y conservar esa curiosidad. Y por eso lo observan ustedes en el círculo central, considero que puede ser una buena metodología para escoger de manera metódica, razonable, estratégica, ese camino de crecimiento en una empresa. Aquí quiero hacer una primera claridad, y esto puede ser o es de hecho controversial. He tenido experiencia académica, he hecho estudios en estos temas de estrategia, no solo en el MBA, y estoy concluyendo mi doctorado que es con énfasis en estrategia. He sido presidente ejecutivo en 3 ocasiones de compañías de distintos tamaños y llevo ya cerca de 7 años haciendo consultoría en estrategia en la práctica con empresas de distintos tamaños, pero sobre todo empresas de tamaño grande. Mi conclusión es que para hacer buena estrategia, la metodología es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Cuál metodología? Cualquiera que quieran adoptar y que les pueda prestar un buen servicio para responder esa pregunta estratégica que necesitan resolver. Pero no es suficiente porque de alguna manera, aún con buena metodología, necesitamos generar buenos insumos para que esa metodología funcione. Por eso, esto que les voy a compartir aquí, en ningún caso es un modelo prescriptivo de uso general, de resultados infalibles, nada que se le parezca. Es un modelo de referencia, un marco de referencia que puede eventualmente servirle a empresarios, a ejecutivos, a personas como ustedes, para abordar las preguntas acerca del crecimiento. ¿Dónde debo crecer? ¿Cómo debo crecer? ¿Cuánto debo crecer? Y este modelo SER tiene 8 pasos que en aras del tiempo voy a describir brevemente para que ustedes queden con una idea de cuál es la lógica, que es lo que más me interesa. De alguna manera, creo que hoy lo más valioso que necesitamos revisar en una estrategia, dadas las circunstancias en las que estamos, es que nos haga sentido, es decir, que tenga lógica. Y en ese orden de ideas, pues construí este modelo, que es el que uso en mis consultorías para abordar el crecimiento, pensando en la importancia de generar buenos insumos, que es todo lo que ven ustedes a la derecha, y de construir de manera metódica y estructurada esa selección, esas escogencias de las oportunidades de crecimiento. Lo primero que creo que es importante hacer para abordar una conversación sobre crecimiento es hacer conciencia sobre nuestra estrategia actual. Y allí es clave entender algo. Estrategia no es lo que decimos, estrategia es lo que hacemos, nos diría
Roger Martin, que es uno de los expertos que más me gusta por su visión aplicada del tema estratégico. Y dentro de todos mis escritos y propuestas, lo que planteo es que se hagan estas preguntas para saber hasta dónde la claridad estratégica es algo que realmente caracteriza a su empresa. Y antes de abordar el crecimiento, si esto no está claro o algunos temas que a ustedes les necesitan dar confianza para abordar el crecimiento, es bueno que hagan una pausa y lo resuelvan. Como referencia, estas son preguntas que creo que una empresa que tiene clara su estrategia está en capacidad de responder. Primero, tienen un propósito, una razón de existir, una intención de generar valor a sus partes interesadas, algo a lo que se despiertan todos los días. Lo segundo, quieren convertirse en algo, tienen una visión. Otro tema controversial. En mi caso, y lo que evidencio en mi práctica, es que son mucho más efectivas en estos ejercicios de estrategia y en avanzar en la ejecución de la estrategia, las empresas que realmente se ponen una meta y tienen una versión de sí mismas absolutamente clara en un tiempo futuro determinado, aspiración o visión. Tercero, tener claro el ámbito de negocios y dónde vamos a crecer. Por supuesto, acá si vamos a preguntarnos sobre el crecimiento, queremos resolver esa pregunta, pero sí poner en claro cuáles son esos negocios en los que participamos y de alguna manera dónde es que estamos jugando, como se dice coloquialmente en el ámbito de la estrategia, dentro de todas esas arenas competitivas posibles. ¿Qué es clave para saber si tenemos clara la estrategia? Que también la forma de competir en cada negocio en el que participamos la tengamos definida. ¿Cuál es la propuesta de valor a los clientes? ¿Qué es lo que nos diferencia? ¿Por qué nos prefieren? Y por supuesto, derivado de eso, que tengamos claras esas capacidades o fortalezas o competencias que necesitamos para competir de la manera en la que escogimos y lograr desde los negocios vivir nuestra misión o propósito y lograr esa aspiración. Y aquí viene otro tema en el que seguramente con algunas personas no voy a estar de acuerdo, pero lo positivo de la universidad es que no hace falta estar de acuerdo. Los negocios son un medio y no un fin. El fin es la visión y vivir el propósito todos los días. El medio son los negocios. De hecho, podemos cambiar de negocios sin necesariamente cambiar de propósito o cambiar de visión. ¿Qué se vuelve clave también para las empresas que tienen clara su estrategia? Que tienen clara su cultura. Cada vez vemos que es más importante esa claridad sobre la cultura. ¿Cuál es nuestra forma de hacer las cosas? ¿Cómo las debemos hacer para competir de la manera que dijimos y de una manera coherente con nuestro propósito y nuestra aspiración? Y finalmente, esas empresas que tienen claridad estratégica tienen muy claras sus prioridades, es decir, cuáles son sus focos de gestión de corto plazo, de 3 a 5, como recomendaría Don Sul, donde si realmente logramos el éxito en esos temas, movemos la compañía o la empresa en la dirección de la estrategia. Entonces, primer tema, cuando van a hablar de crecimiento, hagan conciencia de su estrategia, reconozcan qué es lo que están haciendo. El segundo punto es que den una mirada al entorno. ¿Qué está pasando alrededor? ¿Cuáles son esas tendencias que son relevantes para esta empresa? ¿Cuáles son esos riesgos que de alguna manera se pueden materializar? Y dentro del entorno, cosas como estas, pueden utilizar herramientas tradicionales que siguen siendo muy pertinentes, como por ejemplo el PESTEL, para que no se nos olvide hablar de esos temas, los temas políticos, ambientales, sociales, legales, tecnológicos, ver un poco el tema de tendencias a nivel macro y a nivel de la geografía donde operamos, qué está pasando en la industria o en los negocios, y muy importante como análisis del entorno, hablar de los competidores. Cuando estamos creciendo, puede ser un negocio extraordinario observar qué está pasando con la competencia para aprender de lo que allí está sucediendo. No es para copiarla necesariamente, aunque soy partidario de copiar cuando copiar es bueno para nuestra estrategia. Entre otras cosas, porque en las industrias que van madurando, copiar se vuelve en ocasiones obligatorio solamente para poderse mantener vigente en la industria. Así que ese es otro paradigma que creo que es errado cuando se quiere hacer estrategia, y es pensar que cada vez que nos sentamos a hacer estrategia
tenemos que hacer una disrupción tan profunda y una diferenciación tan única que tenemos que acabar con todo lo que tenemos. Cuando miramos los competidores, preguntas como estas: ¿qué están haciendo? ¿Dónde están creciendo? ¿Qué capacidades están desarrollando? ¿En qué están siendo exitosos? Todas esas son fuentes de información para entender ese entorno que rodea a nuestra empresa. El tercer elemento es básicamente hacer un ejercicio de introspección. Si bien en el primero reconocimos cuál es nuestra estrategia y en el segundo dimos una mirada a los temas relevantes del entorno que nos van a ayudar a hacer mejores escogencias en el crecimiento, en el tercero tenemos que observarnos con sentido crítico. Mirar cosas como estas, desde el punto de vista de los negocios, cuál es la situación real de la empresa. Hay empresas que quieren crecer, pero honestamente su situación financiera no se lo permite. ¿Cuál es la situación de los negocios actuales? ¿Cuáles son en este momento nuestras fuentes de rentabilidad y de caja? ¿Cuánto es el capital invertido en cada uno de los negocios que tenemos? ¿Qué retorno nos está dando? Todo esto encaminado ¿a qué? Si vamos a crecer, hay dos temas vitales. Uno, necesitamos negocios saludables que nos financien de ser posible ese crecimiento. Y segundo, si vamos a crecer, lo más probable es que tengamos que renunciar a algunos negocios en los que estamos o al crecimiento en algunos negocios de los que estamos, porque ocupan mucho capital, porque no son suficientemente rentables o porque van en contravía de esa versión futura de la empresa que queremos. Y otro tema con sentido crítico que podemos mirar es nuestra capacidad estratégica. ¿Cuáles son nuestros activos estratégicos? Es decir, ¿cuáles son esas capacidades, rasgos, competencias que tenemos en la empresa que son altamente diferenciadoras, que son difíciles de comprar aún si tuviéramos el dinero, que toma tiempo construir? ¿Cuáles son las fortalezas en que somos buenos, que nos permite competitividad y construir márgenes? Y muy importante en este momento, ligado a la idea de sacar el mejor provecho de los negocios que tenemos ahora para financiar el crecimiento futuro. ¿Cuáles son las brechas que necesitamos cerrar hoy para hacer lo básico bien en los negocios que ya tenemos y que queremos conservar? O incluso que ya tenemos, queremos conservar y en los cuales queremos crecer. De alguna manera, ese hacer lo básico bien es trascendental porque antes de embarcarnos en toda una aventura de crecimiento, mi sugerencia es poner la casa en orden. Hay cosas que hoy deberíamos estar haciendo bien, o para los negocios actuales, o para cualquier estrategia de crecimiento que escojamos, y no estamos haciendo bien. Esas brechas son de altísimo impacto si las cerramos y por eso deberían ser una prioridad de gestión cuando abordamos la conversación estratégica. Y en el cuarto paso, lo que invito a las empresas, y esto lo hago con las compañías en la práctica y tengo evidencia ya de que funciona en muchas compañías en las que lo he aplicado en los últimos 3 años, es crear una visión concreta. Y acá no estoy hablando de una frase bonita, pegajosa, motivante, no. Estoy realmente hablando de hacer un listado de las características que queremos ver en nuestra empresa en un tiempo determinado. Hoy en día en las compañías tradicionales o de industrias tradicionales, lo habitual es hablar de estrategia a un plazo de 3 años, máximo 5. ¿Qué queremos ver en el espejo, si fuéramos nosotros la empresa, dentro de 3 años en términos de rasgos como estos? De reputación, del talento que tenemos y la cultura, del tamaño de nuestras ventas y la rentabilidad, de nuestro alcance geográfico, de la diversificación de los negocios, del nivel de endeudamiento, de los riesgos que estamos abordando, el nivel de tecnología, los modelos de negocio. Esta visión es vital para hablar de crecimiento. Si bien estoy de acuerdo, comparto, es fundamental mantenerse atento a las oportunidades que hoy no visualizamos y pueden aparecer para aprovecharlas, es importante también tener una versión hacia el futuro que nos motive y que nos guíe para que cada cosa que hagamos nos acerque a esa visión. Alguien ponía ahora en el chat del ambiente VUCA o VICA, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. A pesar de todo eso, tenemos el derecho, y diría yo que la necesidad de imaginarnos una visión de esa empresa que queremos, más allá de la frase aquella, la cual, después de definir estos rasgos,
En ningún ejercicio, les confieso, de los que hago de estrategia aplicada, surgen menos de 15 o 20 rasgos que quiere observar o el equipo ejecutivo, o la junta directiva, o los dueños de la empresa en su empresa. Eso se puede sintetizar luego en una frase. Perfecto. Pero la definición de visión a la que me refiero acá es exactamente esta. Entonces, ¿qué hemos construido hasta acá en esta metodología? Todo el lado derecho del modelo. Hicimos conciencia de la estrategia actual, lo que realmente hacemos, dimos una mirada al entorno, hicimos una introspección con sentido crítico, constructivo, que tenemos que cerrar como brechas, que es eso bueno que tenemos y que podemos y necesitamos aprovechar para el crecimiento, y nos imaginamos una versión de compañía para dentro de 3 o 5 años. ¿Qué hacemos luego entonces? Pasamos al lado izquierdo del modelo. Y acá vamos a empezar a identificar oportunidades. Hay muchísimas cosas en el entorno que parecen oportunidades, pero pueden ser oportunidades para otro, no para nuestra empresa. Las oportunidades para nosotros son esas oportunidades que nos acercan a la visión que definimos, que aprovechan nuestros activos estratégicos, que hacen sinergias con negocios con los que ya tenemos, o que de alguna manera suman, así no sean similares a los negocios que tenemos, a ese propósito, por ejemplo, de diversificación, o a ese propósito, por ejemplo, de crecimiento en ventas o de internacionalización. Entonces, fíjense que aquí el mapa de oportunidades no sale de cualquier parte. Realmente es un mapa que sale de conectar los puntos entre la estrategia actual, lo que pasa en el entorno, mi capacidad estratégica y la visión de compañía que tengo. Ahí aparecen entonces oportunidades que podemos buscar desde herramientas como estas, muy elementales. Ustedes esto lo pueden buscar en Google y tendrán seguramente después la grabación de este webinar, por eso no voy a recorrer esto en detalle. Pero, por ejemplo, los 7 grados de libertad de McKinsey lo que nos dicen es que para buscar crecimiento, primero que todo, antes de ponernos a inventar modelos de negocios nuevos, cosas extrañas, pensemos qué le podemos vender más de los productos actuales a los clientes actuales. Si un cliente de su producto cada mes compra 100 unidades y a usted solo le está comprando 10 de esas unidades, ahí hay una oportunidad de crecimiento con un cliente que ya es suyo y con el que ya es confianza o ya existe confianza. Segundo, pensemos en cómo le vendemos productos actuales a clientes nuevos. Ustedes han oído que es mucho más costoso retener un cliente actual que conseguir un cliente nuevo. Por eso ese es un segundo paso. El tercero, pensemos entonces en productos nuevos y en alternativas nuevas para los clientes que ya tenemos. ¿Qué más le puedo vender a los clientes que ya me conocen? ¿Cómo puedo mejorar los productos o servicios que ya tengo, por ejemplo, en la entrega? Estos son modelos que son marcos de referencia para buscar esas oportunidades y empezar a hacer ese inventario. Quiero expandirme geográficamente. Y de alguna manera, fíjense cómo muy al final, sugiere McKinsey, que es quizás la firma consultora de estrategia más respetada del mundo, ahí compliquémonos la vida pensando en la disrupción de la industria y otras cosas más complejas. Otra herramienta muy sencilla para ver oportunidades de crecimiento es la matriz del Boston Consulting Group, originalmente creada para hablar de mercadeo, pero transformada o traducida también por los que hacemos estrategia para hablar de estrategia corporativa. Miren al interior de sus negocios y háganse preguntas como estas. Esta matriz se puede utilizar viendo hacia adentro, qué tanto estoy creciendo en un negocio, qué tanto participa de mis ventas, o hacia afuera, qué tanto crece la industria y qué tanto participo yo en ese mercado. Si lo vemos hacia adentro, por ejemplo, qué tanto participa el negocio en mis ventas y qué tanto estoy creciendo allí, hay unos negocios que son las vacas lecheras, que son las que me generan caja hoy. Quizás no tienen el mayor potencial de crecimiento, pero tienen potencial. Segundo, los negocios estrella. Negocios que van creciendo en su participación en mis ventas, pero que van mostrando un crecimiento enorme, donde están muy buenas oportunidades para crecer. Los negocios signos de interrogación es aquellos donde estoy participando hoy, pero pareciera que no me he decidido a entrar del todo. Entonces, son negocios donde participan poco en mis ventas y el crecimiento es modesto. Ahí tenemos que empezar a preguntarnos si vale la pena seguir o no en ese negocio. Donde sí es claro que no deberíamos seguir son en los negocios perro o hueso, que son negocios que participan mínimo en mis ventas, donde no hay crecimiento y donde de alguna manera el interés en seguir es mínimo.
Necesitamos depurar la casa, limpiarla y pensar que el crecimiento no es solamente negocios nuevos, sino de alguna manera quitar los negocios en los que ya no queremos estar. Un experto en estrategia al que sigo mucho en estos días y más en estrategia profesional y personal, que se llama Benjamin Hardy, citaba en uno de sus podcasts recientes una frase que me encantó, tal vez quizás atribuida a Miguel Ángel, el reconocido escultor, y es que una obra está terminada no cuando ya no queda nada para agregar, sino cuando ya no queda nada para quitar. Entonces, cuando hagamos estrategia de crecimiento, pregúntense qué puedo quitar, qué puedo simplificar. Y otro tema para tener en cuenta aquí, para ir abordando ya aquí la recta final, es este modelo de horizontes. Es un libro clásico de crecimiento estratégico, se llama La alquimia del crecimiento, donde el planteamiento es que las empresas que crecen de manera saludable tienen iniciativas de crecimiento en 3 horizontes. Uno, el horizonte presente, es decir, empresas con negocios que generan mucha caja hoy. El horizonte 2, que serán los negocios vaca lechera del futuro, los negocios estrella, que hoy demandan mucha inversión, pero responden muy bien en el crecimiento y la rentabilidad. Y las apuestas, que son el horizonte 3, pequeñas iniciativas de crecimiento con las cuales no estamos arriesgando la viabilidad de la empresa, pero donde estamos haciendo algo que en estrategia es clave, que se llama exploración. Busquen en Google, les recomiendo, el más reciente podcast, que realmente es un video, de una entrevista que le hicieron hace tal vez una semana a Alex Oxervalde, que es el autor del modelo Canvas, de modelo de negocios, del tema en el que él está enfocado ahora, cómo balancear en las empresas la explotación y la exploración. Explotación, hacer más de lo que ya hago, exploración, ir a ver qué más cosas puedo hacer. Y ese es un gran reto. Una buena estrategia, por definición, debe tener elementos de explotación, pero también elementos de exploración. Cuando tenemos ese mapa de oportunidades, tenemos que hacer una segunda creación, que son los criterios de calibración. Ya tengo estas oportunidades que claramente sí son oportunidades para mí, porque de alguna manera surgen de la información de la derecha. ¿Cómo las voy a priorizar? ¿Cómo las evalúo? Y aquí de alguna manera los criterios pueden ser distintos por pertinencia estratégica. ¿Qué tantas capacidades tengo para aprovechar esa oportunidad? ¿Tengo los recursos para aprovecharla o no? Y muy importante, ¿qué tanto esta oportunidad me acerca a esa visión que he definido de empresa? Veamos la pertinencia económica. ¿Cuánto capital se necesita? ¿Qué rentabilidad podría darme y en qué tiempo retornaría ese capital? Si es que tengo de alguna manera la necesidad de que ese capital rote de una manera más rápida. ¿Qué beneficios voy a tener desde esa iniciativa de crecimiento? O desde el punto de vista de los ingresos o economías de escala o incluso valor estratégico, porque si entro a ese negocio, abro la puerta a clientes que hoy no tengo para venderle cosas que ya hoy le puedo vender a otros. ¿Qué riesgos tiene esto? ¿Cuál es la probabilidad de que esos riesgos se materialicen y cuáles serían las consecuencias de fracasar? Y también, por ejemplo, la complejidad. Si yo entro a ese negocio, ¿cómo se vuelve más difícil la vida para los negocios que ya tengo? Eso no lo vemos en un Excel, no lo podemos ver fácilmente en una modelación financiera de ningún tipo, porque esa complejidad es un costo, si entro a un negocio nuevo, para los negocios en los que estoy. Y hay que tratar de entender si esa complejidad en efecto existe. ¿Qué pasa aquí entonces? Que lo que hacemos en el ejercicio es crear unos criterios con los cuales vamos a evaluar esas oportunidades. Y en el paso siguiente, que es el séptimo, lo que hacemos es cruzar los criterios con esas ideas de crecimiento en una cosa tan sencilla como esta. Yo me siento con los ejecutivos de una compañía, 12, 15 personas, hacemos todo este ejercicio, levantamos las ideas, es la columna que ven ustedes ahí en verde, y en la fila que está en azul definimos los criterios de evaluación. 5, 6, algunos son muy exagerados, ponen 10, y evaluamos literalmente de 1 a 5 el atractivo de esa idea. Carlos, pero muy difícil, ¿qué vamos a saber de rentabilidad? ¿Qué vamos a saber de riesgos? Bueno, ¿a quién más le preguntamos entonces?
La responsabilidad de los equipos ejecutivos es justamente pensar desde su experiencia, su conocimiento, su educación, su entendimiento de la empresa y emitir en esta fase una primera valoración educada alrededor de esos criterios y sobre esas ideas. Y lo que surge allí es una priorización de esas ideas que nos permite entonces avanzar al octavo paso, y es empezar a hacer un ensamble estratégico desde esas ideas que mejor cumplen con los criterios que definimos. Y la buena noticia es que si aplicamos 6, 8 criterios a un inventario de ideas que de nuevo en estos ejercicios no suelen ser de menos de 12 o 15, inmediatamente aparecen ideas que son más atractivas, más lógicas, más evidentes, más posibles, y podemos entonces llegar a lo que llamo yo, que es el resultado de este ejercicio, la matriz de crecimiento estratégico. Y fíjense cómo funciona, es supremamente elemental. Hay unas ideas de crecimiento que son de explotación, es decir, profundizar negocios en los que ya estamos, las cuales es evidente que estamos en capacidad, posibilidad y deseo y convicción de ejecutar. Cuadrante superior derecho, número 1. Primeras opciones. Segundo, hay unas alternativas de exploración, negocios nuevos, pequeñas apuestas, inversiones en una compañía para tener el derecho a mirar y aprender, que queremos y podemos ejecutar. Recuerden que la estrategia necesita un balance entre explotación y exploración, por eso las pongo de segundas. Y encontramos unas alternativas que parecen muy atractivas sobre el papel, pero nos falta evidencia, estudio, información para poder avanzar con ellas. Nos falta esa pieza de información que Annie Duke, una experta en decisiones estratégicas, jugadora profesional de póker y ahora conferencista en todo este tema de cómo decidir hacia el futuro, nos decía, o dice en uno de sus libros, nos falta esa pieza de información que si tuviéramos nos haría cambiar de opinión. ¿Qué es eso que necesitamos averiguar para cambiar de opinión y extraer esa idea de las posibilidades o avanzar a ejecutarla? Esas son las ideas que están en el área de estudiar. Algunas de explotación, que son las que yo considero son del tercer nivel de ejecución, y las últimas, que no son malas ideas, pero que nos interesan, son aquellas de explorar que necesitan más estudio. Y no olvidar, lo ven ustedes en la parte inferior izquierda, todas las ideas que surgen en estas conversaciones de crecimiento, guárdenlas, consérvenlas, tengan un parqueadero, un banco de ideas. Hay ideas que nacen antes de su tiempo, pero que pueden ser buenas ideas para el futuro. Cuando vuelvan a tener una conversación estratégica, saquen ese inventario e incorpórenlo a la conversación, que puede ser de alguna manera bastante útil para enriquecerla en su momento. El mensaje final, entonces, luego de haberles recorrido aquí algunas ideas conceptuales, pero sobre todo herramientas prácticas que ustedes puedan aplicar mañana mismo en sus compañías, como es la filosofía de un programa como este que es Alta Gerencia Internacional. No tengamos miedo de renunciar a lo bueno para ir por lo grandioso. Esta frase, cuando estemos haciendo crecimiento, es clave. Hay cosas que tendremos que dejar de hacer. Ser estrategas es ser capaces de renunciar. Y si queremos crecer, esa pregunta de qué dejaré de hacer sí que se vuelve relevante. Con esto termino. Quedo a la orden de ustedes. Esta es mi página web. La red social donde soy más activo es LinkedIn. Allí encantados si me invitan o me contactan. Por supuesto, será un gusto seguir con ustedes conversando. Y mi correo electrónico en la parte final, carlos@carlostelles.co. De nuevo, muchas gracias, Jaime, a todo el equipo de la facultad. Espero que para estas más de 150 personas que generosamente nos acompañan hoy, este espacio haya sido de valor. Le cedo la palabra a Jaime. Voy a parar la pantalla o de compartir pantalla y, por supuesto, si nos quedan unos minutos, porque no queremos abusar de su tiempo, podremos responder un par de preguntas. Muchas gracias. Buenísimo, Carlos, ¿no? Antes, gracias a ti por esta maravillosa sesión y conversación sobre los temas de crecimiento de las organizaciones, de crecimiento estratégico. Esperamos que para todos ustedes haya sido también de gran provecho y la idea es que en este espacio puedan ir enviándonos sus
comentarios, preguntas para hacerlas en unos minuticos, porque antes de dar la palabra a esas preguntas, que sabemos que hay varias inquietudes que quedan sobre la mesa y uno dice, bueno, ¿cómo empiezo a digerir un poco, a tomar en cuenta lo que me dijo Carlos hoy? Queremos hacerles una invitación muy especial y como les mencioné al inicio, esta es una invitación que hacemos desde Alta Gerencia Internacional, el programa pionero y líder en la formación de altos directivos en Colombia. Este año, para que sepan, estamos, como les comenté al inicio, estamos cumpliendo 55 años de tradición. Es una formación que nació en Colombia para encontrar un espacio de conversación entre pares, entre directivos, aprender del otro. Y parte de esa dinámica queríamos que ustedes también la vivenciaran hoy con esta sesión y también que vivenciaran a un profesor del nivel como es Carlos, que hace parte de este programa. Contarles que iniciamos con la primera cohorte del año, es de manera presencial, iniciamos el 17 de mayo. Las sesiones son los jueves de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tenemos dos requisitos principales de ingreso. El primero es 8 años de experiencia en cargos directivos o gerenciales y tener mínimo 32 años de edad. Así que muy rápidamente, mientras ustedes van dejando sus preguntas, comentarios, inquietudes en el chat que las vamos a leer en un minuto, contarles del programa. El objetivo general que tiene básicamente es ayudarlos a ser mejores gerentes y directivos con una visión actualizada y unas herramientas muy pertinentes para afrontar los grandes desafíos que hoy tienen las organizaciones y quienes están al frente de ellas. Lo que buscamos con esta formación, que está digamos, dirigida o dividida en 3 grandes módulos, es que primero repensemos estratégicamente los negocios, luego tengamos una fortaleza en esas habilidades del ser, de la persona que deben tener hoy los directivos. Luego vamos a tener unos conocimientos técnicos que soportan la estrategia, los objetivos estratégicos como es marketing, gestión de la innovación empresarial, finanzas corporativas, supply chain y liderazgo para el desarrollo. Y al cierre tendremos un reto empresarial. Algo muy importante de este programa es que cuenta con una salida internacional que tradicionalmente desarrollamos a España, con una escuela de primer nivel, tradicionalmente el Instituto de Empresa o ESADE, en donde fortalecemos los conocimientos de estrategia internacional, liderazgo e innovación y que complementa perfecto estos conocimientos que se desarrollan en alta gerencia. Para cerrar, ¿por qué ser parte de alta gerencia? De una manera muy práctica, aquí en unos bullet points importantísimos. Lo primero es una formación que está a la vanguardia con los conocimientos últimos y con las herramientas necesarias para que ustedes puedan ser mejores gerentes y directivos. Es una formación en corto tiempo, estamos hablando de 7 meses. Ustedes se van a llevar este nuevo esquema de cómo pensar los negocios, de cómo afrontar estos desafíos, de dar el siguiente paso o como les presentó Carlos, de tomar la decisión de crecer estratégicamente, de internacionalizarme, en fin. La idea es que se lleven una visión muy completa y holística de los negocios en ese corto tiempo. Otro de los temas, y como vieron al inicio con el requisito de admisión, garantizamos esas conversaciones entre pares, conversaciones de primer nivel entre directivos, gerentes, empresarios, para encontrar soluciones. Muchas veces en estas conversaciones vemos que mi situación la vive otro o la vivió otro y podemos encontrar soluciones entre ambos. La experiencia internacional. Y algo muy importante es que quienes culminan esta formación son reconocidos como egresados de la Universidad de los Andes, un estatus de por vida que sin duda les generará muchísimo valor a sus vidas y a su desarrollo profesional y gerencial. Hay unos datos importantes, pero la idea es que en el chat ustedes pueden dejarnos sus datos en un link que les vamos a dejar para brindarles más información acerca del programa. Quienes estén interesados en ser parte de de esta maravillosa formación, de la cual, como les comentaba, Carlos es profesor y así como él, tenemos un grupo de profesores listos para recibirlos, acompañarlos y así como un grupo de compañeros que están ávidos de tener estas conversaciones. Entonces, Carlos, por acá había visto una pregunta de Jorge que hoy estuvo bastante Ac- activo en la Acá conversación. recogí, acá Súper, recogí, Jorge, ya me buenísimo. leí todo el chat. Un saludo muy especial a las personas que me saludaron por allí. Muchas gracias. Muy honrado con la presencia de grandes expertos en estrategia y maestros de los que vamos por ahora construyendo camino, como el doctor Álvaro Cabrera.
Y aquí tengo tres, Jaime, que a ver si Buenísimo, coincidimos. Una adelante. acerca de el reto del crecimiento en las empresas pequeñas y el dolor del crecimiento. El segundo, acerca del tema del papel de la innovación. Y el tercero, esa condición que tiene la estrategia en sí misma de ser emergente como una de sus características propias. Entonces, si estás de acuerdo, salvo que tengas allí algo adicional, puedo hacer unos comentarios en estos 5 minutos que nos quedan Adelante, Carlos. alrededor de esos tres temas. El tema de las empresas pequeñas. Casualmente, la columna que publicaré en Portafolio este jueves, este video está siendo grabado el 24 de enero de 2023, el próximo jueves es 26, es producto de una consultoría que tuve el privilegio de hacer para una pareja de los que llamé empresarios accidentales. Personas que en la pandemia, una de ellas perdió el empleo y se vio en la necesidad de emprender, cosa que de alguna manera jamás se imaginó. Y un tiempo después, su pareja decidió dejar la vida corporativa también para sumarse a este emprendimiento que se convirtió en empresa y que 2 años después los llevó a querer hacer una pausa y pensar en su estrategia. Y no quiero dejar aquí de compartirles 3 reflexiones que van a ver en mi columna el jueves, porque creo que es parte de ese dolor del crecimiento de las empresas pequeñas que tienen o a un solo empresario, o si están en una fase muy incipiente, pues están todavía como emprendimiento, o es una familia o una pareja, un esposo y una esposa, como fue el caso de las personas que acompañé. Y es que siempre evalúen de alguna manera también cuál es su estrategia personal. Lo que me encuentro con frecuencia es que en estas empresas donde todavía hay un fundador que lo hace todo, que podría ser el caso de esta empresa pequeña de donde surge la pregunta, van generando un divorcio entre eso que la persona o el fundador quiere y la estrategia que va definiendo para su empresa. Considérense a sí mismos, si son una empresa pequeña, como parte de las escogencias o de las condiciones que hay que cumplir para esas escogencias de crecimiento. Porque mucho de lo que es necesario hacer para crecer van a tener que hacerlo ustedes, como emprendedores o empresarios. Para mí realmente, y esto yo sé que es un tecnicismo y hay toda una ciencia detrás, pero una persona que emprende realmente la aspiración que tiene es convertirse en empresario, y para mí el emprendedor que vendió la primera vez e hizo una factura ya es un empresario. ¿Cuál es el reto mayor? Que paradójicamente no es muy distinto de las empresas grandes. Enfocarse, porque la escasez de recursos es siempre enorme. El año pasado tuve el privilegio de hacer el direccionamiento estratégico para una institución financiera multinacional, tal vez de las más importantes en el mundo, que opera en Colombia. Y diríamos, bueno, pero el problema ya es que los recursos son ilimitados, así que escoger va a ser difícil porque podemos hacer todo. Todo lo contrario. Realmente es tanto el foco, tanta la segmentación, tanta la necesidad de optimizar, que los recursos tienen que quedar absolutamente bien aplicados, más en una industria donde hay una cantidad de retos competitivos y retos también para construir sus márgenes. Entonces, el hecho de ser empresa pequeña no debería llevarnos a ese complejo de inferioridad de que por ser pequeños, entonces tenemos que sacrificarnos y hacer un esfuerzo mayor enfocándonos y renunciar a una cantidad de cosas, porque eso es lo que en buena parte hacemos los consultores en estrategia. Acompañar conversaciones en empresas de cualquier tamaño para buscar que se enfoquen y aprovechen los recursos siempre escasos. A la persona que nos hizo esta pregunta, que se la agradezco, en estrategia las preguntas son regalos, como diría Nina Bowman, profesora de Harvard, el idioma de la estrategia son las preguntas, así que les agradezco. Le recomiendo que mire ese libro de la mentalidad del fundador. El problema siempre es falta de recursos, falta de foco y cultura. Y cuando hablo de cultura, téngase en cuenta a usted como empresario para que su empresa crezca de una manera que también para usted haga sentido y encaje con su plan de vida. En cuanto a la innovación, creo que es fundamental y el ejercicio de crecimiento, de hecho, es un ejercicio de renovación, de reinvención permanente, que tiene un elemento de innovación implícito enorme. Si alguno de ustedes quiere oír cosas buenísimas sobre esto,
puede explorar. Hay un libro que es precisamente de disrupción, que es este, que es el de Whitney Johnson. Whitney Johnson es quien fue la aliada de ni más ni menos que Clayton Christensen, este gurú de la innovación en Harvard. Y ella menciona cómo realmente la disrupción, ella lo habla a nivel personal y profesional, pero en las empresas también, es un proceso en sí mismo de innovación, de renovarnos. Entonces, la innovación es la base, el deseo de lo nuevo, el deseo de estar vigentes, el deseo de mantenernos frescos, es clave dentro de todo este proceso. Y por supuesto, en ese elemento de exploración, hay un ejercicio de innovación poderoso, o en el modelo de negocio, o en el tipo de clientes al que queremos acceder, y todo esto es nuevo. Yo asimilo de una manera general, quizás muy simplista, innovación simplemente a todo aquello nuevo que podamos hacer. Aquí me pregunta, disrupt yourself, gracias Jorge. Y en cuanto al tema de emergencia en la estrategia, para que terminemos con esto, todas las estrategias tienen un elemento emergente. Y hay un libro maravilloso que le recomiendo para eso, que es este, que se llama Getting to Plan B. Es un libro publicado por Harvard Business Review de John Mullins y Randy Komisar, donde ellos muestran cómo es de la esencia de la estrategia de las empresas que definen una estrategia, pero siempre terminan en un plan B, C, D, E y sigan con el abecedario. Porque el ambiente los obliga, porque los aprendizajes que tienen los lleva a ello, porque no podemos predecir en el camino a qué personas vamos a conocer, con qué cliente aparece la posibilidad de hacer una alianza, o cosas tan exóticas, como lo mencionan ellos allí, con quién nos vamos a encontrar en la silla del lado en un vuelo y terminamos conversando de algo que es absolutamente valioso para la estrategia y nos lleva a ajustar esa estrategia, que de hecho es simplemente una hipótesis viva de eso en lo que nos queremos convertir y que guía nuestra cotidianidad para que cada cosa que hagamos tenga sentido desde el propósito y nos acerque a nuestra visión o aspiración. Para no abusar del tiempo, Jaime, con eso abordamos estas 3 preguntas, son las 7 en punto. De nuevo, muchas gracias a la Facultad de Administración. Los esperamos en el programa de Alta Gerencia Internacional. Allí tengo el gusto de compartir módulos sobre estrategia, sobre todo esto, el tema de ejecución, el tema de la formulación de la estrategia, el tema de crecimiento, el tema de las nuevas buenas prácticas para hacer estrategia después de todo esto que nos pasó. Y además comparto con ustedes un módulo sobre juntas directivas de gobierno corporativo muy aplicado para personas que quieren o ser miembros de junta o reportan a una junta o ya son hoy parte de una junta directiva y quieren realmente lograr de ese órgano del gobierno el mejor aporte para la empresa. Con esto me despido, Jaime, para todas y todos. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Carlos, mil gracias a ti por hacer este cierre tan especial, responder estas preguntas tan importantes, y a todos ustedes gracias por habernos acompañado. Fue un gusto tenerlos hoy acá. Vamos a empezar nuevamente esta dinámica fuerte de espacios de conversación como el que hemos tenido hoy, y también la invitación abierta a quienes estén interesados en ser parte de Alta Gerencia Internacional. No duden en escribirnos, no duden en dejar sus datos en momentos tan complejos como los que estamos viviendo localmente o en el mundo. Es la oportunidad también de estar actualizados y tener muchas más herramientas para afrontar esos grandes desafíos y hacer mejor esa gestión de directivos y de gerentes que se requiere hoy. Gracias de nuevo y estamos aquí para lo que necesiten. Una feliz noche para todos.